Hosanna, Hosanna, Hosanna. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Hoy salvo y signos del hoy, que es grato nuestro Dios. A Él brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en mí la memoria. Oh, despertar y con salterio entonar himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente. Él te creó y en salud te sostiene clemente. Oh, defensor, en toda trance ganar, su diestra es Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Tierno amante paciente tu Padre implora aún. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu.
amoroso, llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo, ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo, ven. Ven, recibe el abrazo del Padre Celestial. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda sin igual. Amoroso, llámate aún. Llámate hoy aquí, cansado pródigo, ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo, ven. Soy Lee Ray, director del Ministerio de Discipulado del Pacífico Sur. Hoy estoy feliz en Puerto Morebay junto al pastor Kobek Tao, líder de la iglesia en esta ciudad de 800,000 habitantes. La lectura bíblica Discovery es el corazón del programa para formar discípulos. Los miembros invitan a familiares, amigos, colegas de trabajo o de estudio a reunirse para leer la Biblia. Pedimos al hermano Peter que viniera a capacitarnos. Peter nos enseñó el método de Cristo, que es simple. Cualquiera puede hacerlo. Es replicable, es gratis. Decidimos reestructurar la forma de ministrar en nuestras iglesias. Seguimos el modelo del libro de Hechos, de cómo crecía la iglesia del Nuevo Testamento. Convertimos las clases de escuela sabática en grupos de lectura bíblica Discovery. Hemos reorganizado las clases de acuerdo al lugar donde viven los miembros. Traemos la iglesia a sus casas y sus casas se convierten en iglesias. Mi nombre es Natán. Me fascinó el método con el cual podemos compartir la palabra de Dios. Escuché sobre esta idea y decidí que necesitaba traerla a mi hogar. Es donde ahora nos reunimos cada sábado. Cuando comenzamos la lectura bíblica Discovery con mi familia y vecinos, causó un gran impacto en nuestra vida espiritual. Mi familia y mis hijos, 3 adolescentes, podían hablar de la Biblia y era entretenido para ellos. Se empieza con el Evangelio de San Marcos. Se lee una historia a la vez. Obviamente antes se ora. Una segunda persona lee y después una persona del grupo recibe la historia con sus propias palabras. El programa se construyó como 5 simples preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué le sorprende? ¿Qué entendiste? ¿Qué obedecerás o aplicarás? ¿Y qué compartirás con alguien esta semana? Después de dialogar, oramos. Padre, gracias por estar con nosotros y ayúdanos para seguir a Jesús esta semana. Trabajo en una empresa constructora como supervisor de construcción. Después de establecer ese grupo en mi casa, decidí traer la idea a mi trabajo. Causé un tremendo impacto en mis trabajadores.
Conozco a un anciano ciego. Descubrí que vivía en una choza. Se me ocurrió construir una casa. Lo conversé con mi equipo. Ellos se entusiasmaron y se ofrecieron de voluntario para ayudarme. Creo que Jesús es mi Salvador. Confío en Él. Un día Él volverá y me iré con Él. Cada sábado hay 2 o 3 bautismos en cada iglesia. Este ha sido el bautismo más grande de la historia de la Asociación de Papúa Central. Estoy viendo un cambio en la forma de cómo entendemos la iglesia. La iglesia ahora ve que tenemos que traer la iglesia a la comunidad. Dios usa a gente común para realizar sus extraordinarios planes. Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla ven sin nieve, Señor, tu célica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar. Para salvar las almas, donde me toque estar, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Feliz sábado les deseamos a todos y cada uno de ustedes. Y en esta mañana voy a compartir con ustedes el relato de El Nuevo Horizonte. Para esta mañana de sábado 17 de octubre del 2020 lleva como título La bendición prometida. ¿Y quién no espera bendiciones abundantes, verdad? En esta vida y en la vida venidera. Pero déjenme compartir con ustedes el relato de esta mañana y que lo podemos encontrar precisamente en la Biblia, y quiero compartir con ustedes ese relato esta mañana. Vamos a leer
por favor, si tienen oportunidad de buscar en sus Biblias, de igual manera, el capítulo 41 de Génesis y el versículo 47. Vamos a leerlo y ustedes me siguen ahí en sus lugares, donde quiera que se encuentren. Dice así: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y por último, el 49 dice así: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Es decir, era muchísima. Vamos a detener ahí un poquito la lectura y veamos cómo este relato nos muestra 3 importantes lecciones que quiero compartir con ustedes esta mañana, que de alguna manera Dios nos enseña a través de esta porción de su santa palabra. En primer término, nos dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo en gran cantidad. Cuando el desarrollo y el crecimiento económico de un país es sostenible en el tiempo, a pesar de los desórdenes políticos y sociales, se considera que posee una economía estable. Egipto, por lo tanto, tuvo 7 años de abundancia, una economía estable, que le dieron prosperidad como nación. Ahora bien, ¿qué haríamos si tuviéramos un año muy bueno financieramente? Bueno, eso es precisamente de esto que se trata, estas 3 lecciones que podemos aprender. Y vamos con la número 1. Él, es decir, José, el protagonista de nuestra historia, nos dice que recogió todo el alimento de los 7 años. 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades. José no pensó en gastar, sino en invertir. Postergó un beneficio inmediato de la inversión por la promesa de un beneficio a futuro. Él estaba convencido de que obtendría éxito y bendición porque Dios se lo había revelado. De igual manera, debemos también permitir que Dios oriente nuestras inclinaciones hacia los gastos para invertir sabiamente con Él. Es decir, anteriormente habíamos dicho que si tuviéramos un año con mucho de una economía próspera, ¿qué harías tú? ¿Qué hubiese hecho yo? Tal vez comprar, tal vez viajar, tal vez gastar a manos llenas, porque de alguna manera pues Dios puso una economía en nuestras manos y de alguna manera pues esa bendición la pudimos haber invertido en otras cosas. Sin embargo, en esta primera lección vemos que José no pensó en él mismo, sino en que esa bendición iba a ser hacia futuro para que fuera aumentada. Vean, número 2. Poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Cuando invertimos, lo hacemos dejando de obtener un beneficio inmediato para obtener un beneficio futuro. Y normalmente colocamos nuestra inversión en manos de terceros. Eso fue exactamente lo que hizo el faraón con José y a su vez José con los administradores, que buscó para que custodiaran los graneros, facilitando la logística, el transporte y los costos de almacenamiento del grano, obteniendo excelentes resultados. Cuán necesario es asesorarnos con expertos, pero sobre todo con el mejor socio que podemos tener. ¿Quién creen que es? Exactamente, el mismo que han pensado. Dios es el más sabio y es el único socio en que nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestra economía. Muy bien, punto número 3. Dice, recogió José trigo como si fuera arena del mar. Vean lo que menciona en el último versículo que leímos, el 49. Dice que la bendición prometida jamás aguarda. Esta llega segura cuando actuamos de manera correcta.
Dios nos llama a invertir con Él y a administrar con sabiduría los bienes que nos proporciona. Mis queridos amigos y hermanos, permitamos en esta mañana y de ahora en adelante que Dios sea el que maneje, el que guíe cada proyecto que queramos emprender. Que quisiéramos invertir en algo, que Dios sea el que nos oriente, que Dios sea el que nos guíe. Tú y yo invertiremos con Dios. Te invito esta mañana y de ahora en adelante a que sí lo hagamos. Que Dios te bendiga. Hola hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. En esta mañana les damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan y están viendo esta transmisión a través de YouTube. Deseamos que Dios los bendiga en este día y que Dios los acompañe y que Dios pueda estar con nosotros en el repaso de la lección de esta mañana. Y esta mañana hemos invitado a dos hermanas de nuestras iglesias y vamos a saludarlas y vamos a darles la bienvenida en esta mañana. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Nicolasa Gómez Albarrán. Ella es miembro de la iglesia de Lomas de Totolco y ella pues vive muy cerca de la iglesia de Lomas. Ella tiene familia allá. Hermana Nicolasa, sea bienvenida al repaso de la lección en esta mañana. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor, por la bienvenida y gracias también por la invitación. Esperamos que nuestro Dios sea el que nos guíe para poder estudiar nuestra lección de esta semana. Gracias. Muchas gracias, hermana Nicolasa. Deseamos que Dios pueda estar con nosotros en esta mañana. Y también hemos invitado a nuestra hermana Hilda Flores. Ella es miembro de la iglesia de Chimalhuacán. Ella pues aceptó esta invitación y le damos gracias a Dios porque ella va a participar con nosotros en esta mañana. Hermana Hilda, bienvenida al repaso de la lección en esta mañana. Buenos días, pastor. Me da gusto poder participar con ustedes esta mañana y les damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos está viendo y también que Dios sea quien nos ayude, nos guíe para poder entender su palabra. Gracias, hermana Hilda. Sin duda alguna pedimos que Dios pueda estar con nosotros. ¿Y qué les parece si empezamos con una oración pidiendo que Dios pueda dirigir este repaso de la lección? Quiero invitarlas para que cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración juntos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos acompañas, nos guías, nos bendices, Señor. Y ahora que vamos a repasar la lección de esta semana, pedimos que tú puedas estar con nosotros, que nos puedas guiar y que nos puedas acompañar al repasar los puntos principales de esta lección. Gracias te damos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. La lección de esta semana es la lección número 3. Es la lección número 3 de nuestro nuevo trimestre que se titula La educación. Y esta semana la lección se titula La ley como educadora. Sin duda alguna la ley es pues los 10 mandamientos también nos sirven para educarnos. Y el versículo de memoria se encuentra, el versículo para memorizar se encuentra en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Y lo voy a estudiar de mi lección. Dice Deuteronomio 6, versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo nos invita para que amemos a Dios con todo nuestro corazón, dice, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y vamos a empezar el repaso de la lección y yo quisiera preguntarle a nuestra hermana Nicolasa. El día lunes que lleva por título Amar y temer a Dios. Así se titula el día domingo.
Y quisiera preguntarle, hermana Nicolasa, para usted, ¿qué significa temer a Dios? Porque muchos pues dicen, yo he escuchado personas que dicen temer es como tenerle miedo, como, no sé, escondernos de Dios, o no sé, temer como que tiene una connotación negativa. Por eso quiero preguntarle a usted, hermana Nicolasa, para usted, hermana, ¿qué significa o qué es lo que entiende por temer a Jehová? Hermana Nicolasa, ¿nos pudiera apoyar a responder esta pregunta? Sí, pastor. Pues como usted acaba de decir, a veces hay muchas personas que se preguntan o no entienden, como dicen, ¿cómo vamos a tener miedo a Jehová? Y es algo aparentemente contradictorio. Pero nosotros, hermanos, como estudiamos la Biblia, entendemos más, un poquito más, que no es así, no es contradictorio. A veces la gente dice, o podemos entender, ¿qué es miedo? A veces el miedo es a lo desconocido. Podemos tener miedo a algo que no conocemos. Pero el tener miedo a Jehová es porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Sí? Dice Dios es, sabemos que Dios es amor. Dios es grande en poder. Es el caminar con Él. Es una estrecha relación que nosotros podemos tener porque podemos entender en el caminar con Él, en el estar con Él, sabemos que Dios es santo y es justo para con nosotros, ¿sí? Entonces, el temer es el creer, el saber, el grande poder que tiene, la grande misericordia que Él tiene hacia nosotros, ¿sí? Por Él es justo, Dios es primero. El Señor nos dio provisiones para conocerlo. Sí, nos dio provisiones y nos enseñó para que no olvidemos su santa ley. Si Él nos dijo, mira, aquí les dejo mi ley para que me conozcan. Entonces, ese es, no es que Dios sea un Dios injusto. Dios es un ser justo que nos ama, que nos protege. ¿Sí? Y cómo no es el temer, sino es el temor al ser omnipotente, ¿sí? Al ser de poder. Pero nosotros somos los que nosotros debemos entender que Él nos ama, sobre todas las cosas nos ama. Él proveó todas las cosas para que nosotros, dice, ¿cómo podemos amar a Dios? El amar amas a una persona con quien platicas, a una persona que lo oyes, a una persona que convives con Él. Y nosotros podemos conocer a Dios, lo vamos a amar. ¿Por qué? Porque convivimos con Él, porque platicamos con Él. Y a través de eso podemos entender que Él es un Dios de poder. Porque si nosotros hacemos algo malo también, vamos a sufrir las consecuencias. Dice, cuanto más aprendemos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad. Y sin embargo, al mismo tiempo, cuanto más conocemos a Dios, más podemos tenerlo también. Porque podemos ver cuán santo y justo es Él y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros. Entonces, hermano, yo pienso que el temer a Dios es porque lo conocemos. ¿Quién es nuestro Dios? Muchas gracias, hermana. Sin duda alguna, nosotros debemos de amar a Dios, ¿verdad? Debemos de obedecerle, debemos de respetarle y debemos de estar dispuestos a hacer su voluntad. Quisiera preguntarle ahora a nuestra hermana Hilda. Quisiera preguntarle para usted, hermana Hilda, ¿qué significa temer a Jehová? Temer a Dios. Hay muchos textos que hablan del temor a Jehová y a veces son mal entendidos. Por eso la lección nos habla acerca de
¿Qué significa temer a Jehová? Hermana Hilda, ¿pudiera apoyarnos a responder qué significa temer a Jehová? Claro que sí, pastor. Yo entiendo que temer a Jehová es amarlo. Como la hermana comentó, es primero conocerlo, tener una relación con él. A partir de eso, nosotros vamos amándolo y conociéndolo mejor. Es así como nosotros también, pues, amamos a nuestros hijos y les decimos qué hacer. Así Dios nos dice cómo nos ha dejado una guía para nuestra vida, nos ha dado pasos para seguir porque Él nos ama. Entonces, de esta manera, a nosotros obedecerlo, pues Él nos demuestra su amor y también nosotros, pues, nos ama a Él y es así como nosotros obedecemos a Él y así es, yo entiendo, así es como es temer a Dios, amándolo y respetándolo en todo lo que Él dice. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Sin duda alguna, como dice usted, temer a Dios es como el respeto, ¿verdad?, que uno le tiene, el amor que uno le tiene. Por eso en la palabra de Dios dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero ese temor es un temor reverente, un temor de respeto, ¿sí? Así como un hijo ama a su padre y lo respeta y le teme, así nosotros debemos de respetar y temer a Jehová, que es nuestro Dios y nuestro Creador. Así es que ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. La siguiente pregunta está basada del siguiente día, que es el lunes 12 de octubre. El día lunes 12 de octubre lleva por título Un testigo contra nosotros. Y cuando estaba estudiando la lección, me llamó mucho la atención lo que aparece aquí en la lección. Dice, pues ahí en Deuteronomio 31, 24 al 27, dice que cuando Moisés iba a morir, Dios le dijo que iba a descansar. Dice la palabra de Dios que le dijo, mira, dile a los sacerdotes que tomen la ley y la coloquen ahí en el arca. Y entonces le dice estas palabras, Dios, porque va a ser como un testigo contra vosotros, dice. La ley va a ser como un testigo, dice. Y entonces yo quise preguntar, ¿por qué Moisés dice que la ley estaría por testigo? Así dice la palabra de Dios. Y quisiera preguntarle a nuestra hermana Nicolasa. Hermana Nicolasa, para usted, ¿por qué usted cree que Moisés le dice al pueblo de Israel que la ley sería por testigo? Hermana, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Sí, pastor. Bueno, lo que yo puedo entender es dice que Dios le dice a Moisés cómo iban a portarse el pueblo de Israel a llegar a la tierra prometida. Dice que Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés, ellos al llegar allá se van a olvidar de mí, van a hacer cosas malas. Eso le dijo Dios a Moisés. Y Moisés, nosotros sabemos que Moisés había venido caminando con el pueblo desde que salieron de Egipto. Entonces con el pueblo y Dios le dice, se van a olvidar de lo que yo he hecho por ellos. Dice, y entonces a Moisés eso le preocupó mucho. Dice incluso que hasta se les dijo, pueblo, dice, ustedes son rebeldes. Usó palabras fuertes para el pueblo. Entonces, dice cómo iban a portarse a llegar a la tierra prometida. Y Moisés ya los conocía, que era un pueblo difícil de conducir. Y se iban a olvidar de las cosas que Dios había hecho por ellos, del pacto que había hecho con ellos y sus antepasados. Entonces, por eso les puso la ley. Por eso les puso Dios la ley para que recordaran, para que no se
no se les olvidara, dice que para que recapacitaran, cuando dice ahí también que iban a estudiar la ley y que a los sacerdotes les dijo, estudien la ley para que oigan, porque el pueblo ya estando allá se estaba olvidando de las cosas que Dios había hecho. Entonces la ley era como testigo, que al leerlas se iban a acordar de las palabras que Dios les había dicho a sus antepasados y a ellos mismos. Y yo me pongo a pensar que a lo mejor se iban a acordar de Moisés, que les estaría diciendo, ¿se acuerdan que antes de que yo muriera les dije que se iban a olvidar? Y era la ley, era para enseñarles, para que ellos recapacitaran, para que ellos volvieran al camino de Dios. ¿Sí? Entonces yo eso pienso que era la ley, su función de la ley, el recapacitar, el de volver a empezar a poner en primer lugar a nuestro Dios. Era un recordatorio para ellos que al leerla, porque dice que les decían, y van a llevar a las mujeres y a los varones y a los niños, algo tan importante, para que los niños oyeran y dice, y aprendieran lo que Dios había hecho con sus padres, con sus antepasados, y ellos volvieran al camino de Dios, a la ley de Dios, que nunca se apartaran de la ley de Dios. Y entonces, ahora en nuestras vidas es lo mismo. Dice, en nuestra vida es esto, que a veces la ley hasta el día de hoy nos enseña en qué estamos fallando. Dice que no nos tenemos que ir ni para un lado ni para el otro lado. La ley nos enseña, nos dice en qué estamos fallando. Es un recordatorio que al estudiarla, leerla, nos enseña cómo estamos viviendo. Dice, nuestra vida como cristianos es una vida de fe, de gracia y de obediencia. Es lo que yo le entiendo. Muchas gracias, hermana, por este comentario. Sin duda alguna, la ley, ¿verdad? Es como un testigo, ¿verdad? Que nos enseña, nos guía. Ahora quisiera preguntarle a nuestra hermana Hilda. Hermana Hilda, para usted, ¿por qué usted cree que Moisés, cuando se estaba despidiendo del pueblo de Israel, mandó al pueblo de Israel a poner la ley en el arca y les dijo, la ley estará por testigo? Por testigo, él les dijo, la ley va a estar por testigo. Por eso la lección se titula de ese día, un testigo contra nosotros. Hermana Hilda, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? ¿Por qué Moisés dice que la ley estaría por testigo? Claro que sí, pastor. Yo entiendo que un testigo es aquel que está presente. Entonces Dios quería que estuviera presente todo lo que Él había hecho por el pueblo de Israel. Él había hecho muchas cosas por el pueblo y querían que no se olvidaran de Dios. Sabía que el pueblo se iba a desviar y si no estaba presente en ese momento, porque dice que se lo repetirían a sus hijos y así en generación, que siempre iban a estar repitiéndole. Entonces, era para que no se les olvidara. Era algo que debería estar presente en sus vidas porque hasta ahora es algo que nos guía, es algo que nos ayuda. Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Y si nosotros obedecemos, pues nos va a ir bien. Es como los padres que nosotros les decimos a nuestros hijos qué hacer o cómo comportarse porque queremos lo mejor para ellos. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros sin duda y quiere que no se nos olviden sus palabras, que no se nos olvide todo lo que Él hace por nosotros y sigue haciendo en este tiempo. Entonces al recordar su palabra, nosotros sabemos que Él está presente, sabemos lo que hace y sigue haciendo en nuestras vidas y pues Él quiere que recordemos. Entonces yo entiendo que era por eso, porque un testigo está presente y así en nuestras vidas, pues Dios debe estar presente. Muchas gracias, hermana Hilda, por ese comentario.
sin duda alguna Dios quería estar presente, ¿verdad? Que siempre lo recordaran. Por eso mandó al pueblo de Israel a que colocaran la ley en el arca, porque todo el pueblo de Israel iba a ir, siempre iba a ir al santuario y siempre iba a poder ver el arca. Por eso les digo, la ley va a ser como un testigo, como un testigo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está tomada del día martes. El día martes lleva por título, para que seas prosperado. Y aquí habla de la prosperidad. En estos momentos muchas personas están perdiendo sus posesiones, sus riquezas. Están perdiendo muchas cosas. Y la lección nos habla de cómo poder ser prósperos. Entonces, yo quisiera preguntarles, en primer lugar, a nuestra hermana Nicolasa, ¿qué trae? Es la pregunta, ¿qué trae como resultado obedecer la ley de Dios? O sea, si yo obedezco la ley de Dios, ¿qué resulta? ¿Cuál es el resultado de mi obediencia a la ley de Dios? Hermana, ¿nos pudiera apoyar, hermana Nicolasa, con esta pregunta? Sí, pastor. Bueno, lo que yo le entiendo dice, pues como resultado, obedecer la ley de Dios nos trae muchos beneficios en nuestra vida cristiana, hermano. A Josué se le dijo, solo esfuérzate y sé muy valiente y cuídate de no alejarte de la ley de Dios. Así como te dijo Moisés, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para nosotros en la actualidad es igual. Somos exhortados a ser valientes de cualquier situación que estemos viviendo y el éxito solo viene de Dios. Entonces, hermanos, yo entiendo que podemos ser prosperados, que podemos tener todo, podemos tener en nuestra vida cotidiana salud, podemos vivir paz, podemos tener un negocio, pero siempre y cuando pongamos a Dios en nuestras vidas en primer lugar. Dice que todas las cosas por demás serán por añadidura. Entonces yo creo que si nosotros ponemos a la ley de Dios, ponemos a nuestro Dios en nuestras vidas, vamos a estar bien. Vamos a vivir bien. ¿Por qué? Porque siempre estamos poniendo a Dios en primer lugar. Muchas gracias, hermana. Sin duda alguna, obedecer la ley de Dios nos hace que estemos bien, ¿verdad? Con Dios y con todas las personas. Ahora, hermana Hilda, quisiera preguntarle a usted, ¿qué trae o qué debería, qué trae como resultado obedecer la ley de Dios? Si yo obedezco la ley de Dios, ¿qué es lo que en qué me beneficia a mí? ¿O qué es lo que me trae como resultado? Hermana, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Claro que sí, pastor, sin duda, el obedecer la ley de Dios, pues somos bendecidos grandemente por Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces es una manera, pastor, de que Él nos pueda bendecir. Dice que nos trae prosperidad, nos trae pues todo lo bueno en nuestras vidas, nos trae salud, porque ahí pues nos dice cómo comportarnos, qué hacer, todo Él dejó indicaciones de cómo vivir en este mundo. Entonces, pues nos trae prosperidad, nos trae que seamos obedientes. Dice, bueno, ese esfuerzo humano más poder divino para poder nosotros, llegar a obedecer la ley de Dios. Nos podemos esforzar nosotros un poco para obedecer la ley de Dios y Dios pone lo demás. Él nos da el poder, Él nos da su bendición para así poder hacerlo. Él es nuestra guía, entonces obedecer hemos leído en nuestras Biblias, hay muchos ejemplos de
personas que obedecían la ley de Dios, que obedecían a Dios y les iba bien en familia, les iba bien en sus hijos, les iba bien en todo. Dios los prosperaba en todos los aspectos. Entonces la ley de Dios pues nos trae prosperidad, nos trae un beneficio grande a nuestra vida. Muchas gracias, hermana. Sin duda alguna, dice la lección que la ley trae, obedecer la ley de Dios trae éxito a la vida de cada uno de nosotros, pero no es el éxito como el mundo lo piensa, dice la lección. Es un éxito o es el éxito que Dios desea para cada uno de nosotros. Y nosotros al obedecer la ley de Dios somos, como lo comentaron, somos bendecidos por Dios. Por eso es muy importante que nosotros obedezcamos la ley de Dios, porque la ley de Dios nos guía, nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Nos educa para que podamos servir mejor a nuestro Dios. Ahora vamos a pasar a la última pregunta. Esta pregunta está basada en el día jueves. El día jueves ya por título, pues habla de nuestro ejemplo. Por eso yo pregunté, en esta pregunta hice la pregunta, ¿quién debería ser nuestro modelo al obedecer la ley de Dios? Y quisiera preguntarle a nuestra hermana Nicolasa. La lección habla el día jueves habla de nuestro modelo. Y yo quisiera preguntarle, ¿quién debería ser nuestro modelo y por qué? ¿Por qué esa persona? Hermana Nicolasa, para usted, ¿quién debería ser nuestro modelo para obedecer la ley de Dios? ¿Nos pudiera ayudar, hermana Nicolasa? Sí, pastor, bueno, lo que yo entiendo es que nuestro modelo, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestro único modelo es nuestro Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros debemos tener como ejemplo en nuestras vidas, porque dice que nuestro Señor Jesucristo es el único que hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dice, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Él desde su niñez fue un ejemplo. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre y obediencia a la ley de Dios. Por eso nuestro Dios Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, hermanos, yo pienso que pues tenemos un gran ejemplo para que nosotros nos podamos guiar, podamos tenerlo, para que Él fue el que en la tierra podemos encontrar muchas cosas que nos pueden hacer retroceder, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él pudo y fue un hijo modelo, tanto terrenalmente como espiritualmente. Él hizo la voluntad de su Padre en el cielo y fue el único ser perfecto aquí en la tierra. Entonces nosotros es el ejemplo base que debemos tener para que nosotros podamos hacer las cosas lo más apegados a nuestro Dios. Muchas gracias, hermana. Sin duda alguna, nuestro ejemplo es Jesús, ¿verdad? Y ahora quisiera preguntarle a nuestra hermana Hilda, y también es la misma pregunta. Hermana Hilda, para usted, ¿quién debería ser nuestro modelo al obedecer la ley de Dios y por qué? Hermana, ¿nos pudiera apoyar con esta pregunta? Claro que sí. Sin duda, pues nuestro modelo es nuestro Señor Jesús. Él vino a esta tierra y a obedecer todo lo que su Padre, todo lo que Dios le decía. Entonces, Él vino a obedecer, Él obedeció y pues es nuestro modelo. Él nos dio a conocer que sí podemos, que sí se puede, ¿no? Que sí se puede obedecer. Entonces, Jesús es sin duda nuestro gran modelo a seguir en todos los aspectos. Él nos enseñó cómo guiarnos en esta vida. Él estuvo aquí, se hizo hombre, se hizo como nosotros, a nuestra naturaleza, y Él cumplió y Él nos dejó ese gran ejemplo, que si Él pudo, pues nosotros también, dependiendo de nuestro Dios, también vamos a poder.
Entonces, él sin duda es nuestro gran ejemplo. Y voy a leer aquí, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, tratemos de hacer siempre lo que le agrada a Dios, porque pues Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Muchas gracias, hermana Hilda. Sin duda alguna, nuestro ejemplo es Cristo Jesús, ¿verdad? Ya bien lo dijo en la lección, aparece el texto bíblico de Juan, primera de Juan 2:6, que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, o sea, como Cristo Jesús. Y debemos nosotros de tomar como ejemplo a Jesús, que fue el que nos enseñó cómo se debe de guardar la ley de Dios. Hemos llegado al final de esta lección que nos habló de la ley como educadora. Y la lección nos desafía, hermanos, para que nosotros podamos obedecer la ley de Dios. Porque la ley de Dios, como muchos afirman, no quedó abolida en la cruz, sino que es una ley eterna. Está vigente aquí en la tierra y estará vigente en el cielo. Y esta ley es un maestro. Pablo decía que es nuestro tutor para guiarnos a los pies de Cristo Jesús. Y yo quiero invitarles, hermanos, para que tomen el desafío de obedecer y de utilizar la ley de Dios como un maestro, como alguien que nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe en esta mañana. Vamos a terminar nuestro repaso de la lección, pero antes quiero darle las gracias a nuestras hermanas que nos apoyaron en esta mañana. Hermana Nicolasa, quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación y haber pues apartado estos momentos para participar de este repaso de la lección. Hermana Nicolasa, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿De qué, pastor? Gracias a usted por la invitación y gracias a los hermanos que también están en esta transmisión. Que el Señor nos siga cuidando y nos siga protegiendo y que sigamos teniendo un hermoso sábado. Muchas gracias, hermana. Y también quiero darle las gracias a nuestra hermana Hilda. Hermana Hilda, gracias le damos a usted por haber apartado un momento y haberse preparado para poder estar con nosotros en este momento y poder participar de este repaso de la lección. Que Dios le bendiga y que Dios esté con usted. Hermana Hilda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor. Gracias a usted por la invitación. Fue un gusto estar aquí. Y qué más, pues hay que estudiar la palabra de Dios y que es para que nos traiga bendición a nuestra vida. Entonces, todo lo que Dios nos dejó, pues es para nuestro bien. Dios sin duda quiere lo mejor para nosotros como sus hijos que somos y pues obedeciéndole y amándole, pues nos va a ir bien. Entonces, gracias, que tengan un feliz sábado todos, hermanos, y que Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y queremos terminar con una oración y voy a pedirle a nuestra hermana Nicolasa que nos despida con la oración final. Hermana, ¿nos pudiera apoyar a hacer esta oración? Sí, pastor. Les voy a pedir entonces que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea su santo nombre. En este hermoso sábado, mi Padre, te damos las gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estudiar tu santa palabra, Señor. Gracias, mi Padre eterno. Gracias por dejarnos instrucciones, cómo guiarnos, cómo estar atentos en nuestras vidas, Señor, para no descarriarnos, Señor bendito. Gracias, mi Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas estén siempre pegadas a ti, mi Padre eterno. Ayúdanos y bendícenos. Ayúdanos, Señor, para que día con día vayamos caminando cerca de ti, Señor. Tómanos de nuestras manos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Bendícenos y nunca nos desampares, Señor. Sé con nosotros, sé con tu pueblo. Ayúdanos y protégenos de todas las cosas que pasan en esta tierra, Señor. Ayúdanos y no nos dejes, Señor, porque somos a veces débiles. Haznos fuertes, como le dijiste a Josué, Señor. Sé fuerte. Haznos fuerte también, Señor,
para que día con día vayamos superándonos y un día no muy lejano podamos estar contigo, mi Padre eterno. Te lo pido y lo agradezco en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, les damos gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos un feliz sábado, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda estar con ustedes en esta mañana. Feliz sábado, hermanos.